Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo video de M&M, el hogar de las finanzas. Quizás en el mundo de las inversiones y las finanzas no es muy habitual hablar de fútbol. Sin embargo, en los últimos días se ha estado hablando sobre un equipo del fútbol mexicano que está haciendo cosas muy innovadoras financieramente hablando. Además de que ha sido el foco de la atención mediática por los nuevos dueños del club. Como lo puedes ver en el título del video, el equipo del que estamos hablando es el Necaxa, el primer equipo del fútbol mexicano que te dará la posibilidad de comprar sus acciones a través de criptomonedas y convertirte en dueño de un porcentaje del club. Así que si quieres saber cómo puedes hacerlo, te recomiendo que te quedes hasta el final del video. Sin más que decir, comencemos. Lo que parecía ser un simple rumor terminó siendo realidad el pasado 1 de junio del 2021, luego de que la actriz Eva Longoria y el futbolista Mesut Özil comunicaron en sus redes sociales ser los nuevos inversionistas del Necaxa. Sin embargo, lo que realmente fue noticia fue que los nuevos dueños del club invitaron a los aficionados a una subasta por un porcentaje menor de las acciones del Necaxa. Mesut Özil compartió el siguiente mensaje en sus redes sociales. Muy emocionado de ser parte del grupo de inversionistas del Necaxa, y más aún por el NFT único en su tipo que ofrecemos. Puedes ser dueño de una parte del equipo conmigo. Como pudiste observar, en su mensaje menciona que pondrán en subasta un NFT, y este representará el 1% del interés real del Necaxa, y al adquirirlo serás un socio más del club. Pero antes de seguir con la historia, es importante entender qué es un NFT. Un NFT es un token no fungible. En economía, un activo fungible es algo con unidades que se puede intercambiar fácilmente, como el dinero. Con dinero, uno puede intercambiar un billete de 10 por 2 de 5 y tendrá el mismo valor. Sin embargo, si algo no es fungible, como los NFT, esto es imposible. Significa que tiene unas propiedades únicas, por lo que no puede ser intercambiado. Esto quiere decir que los NFT son un activo inimitable en el mundo digital, que puede ser comprado y vendido como cualquier otro tipo de propiedad, pero que no tiene forma tangible en sí mismos. Estos tokens digitales pueden ser entendidos como certificados de propiedad de activos virtuales o físicos. Por lo que, en resumen, un NFT o token no fungible se trata de un activo digital almacenado en la tecnología blockchain, que se utiliza en las criptomonedas, y que se asocia a un token que representa un certificado de autenticidad, que no es tan fácil de intercambiar, que en este caso estará ligado al 1% de acciones del club, con lo que el comprador se convertirá en dueño del equipo, al menos de una pequeña parte de él. Solo un NFT será vendido y será transferido vía blockchain, y al poseer el NFT, el comprador tendrá acceso único a las instalaciones del club, entradas para juegos y mercancía del equipo, además de, obviamente, el 1% de participación accionaria del Necaxa. La siguiente pregunta que te podrías estar haciendo es, ¿cualquier persona podría ser dueña de este tan codiciado NFT? La realidad es que a pesar de que Mesut Özil y Eva Longoria hicieron pública la subasta, para poder hacer una oferta se necesita registrar en el sitio de Necaxa NFT, donde se realizará una investigación para determinar si el participante califica como inversionista. Además de que el precio inicial de la subasta es de 1.3 millones de dólares, en forma de 500 Ethers, la segunda criptomoneda más importante solo por detrás del Bitcoin. Así que sencillo, lo que se dice sencillo, no está la cosa, para convertirse en dueño de este club mexicano. De acuerdo con información de Bloomberg, la subasta tendrá una duración de 2 semanas y se realizará en el mercado en línea OpenSea. Altilis, líder del nuevo grupo de inversionistas de Rayos, explicó que la decisión de vincular el 1% de acciones del club con un NFT es una forma de generar interés en el equipo y atraer a personas jóvenes conocedoras de la tecnología. Estamos agregando algo único y nunca se había hecho antes, que es vincular el NFT a una propiedad real. Estamos entrando en una marca de casi 98 años, de la que la gran mayoría aún no ha oído hablar. Y estamos tratando de pensar en el futuro y hacer cosas que sean novedosas, interesantes y diferentes, expresó Tillis a Bloomberg. El propietario del NFT siempre tendrá la participación del 1%, incluso si las acciones de los nuevos socios se diluyen, y tiene asegurados los mismos beneficios que los otros inversionistas de acuerdo con su porcentaje.
Sin embargo, no contará con derecho a voto. El ganador del NFT del Necaxa es libre de transferir la propiedad a quien quiera, siempre que también cumpla con los estándares legales. Sin embargo, en caso de vender el NFT, Altilis y su grupo de inversionistas recibirán el 10% de la venta. Desgraciadamente, horas después del anuncio por parte de Longoria y Özil, la Liga MX aclaró que pese a que la Asamblea de Dueños sí autorizó la venta de parte de sus acciones a nuevos inversionistas extranjeros, este modelo de negocios aún no está permitido ni estipulado en los reglamentos del fútbol mexicano, por lo que se tomará, en caso de seguir adelante con él, como una sustitución de certificado de afiliación. Así que en este momento, la Liga MX y la Federación Mexicana de Fútbol rechazan el nuevo modelo de negocio del Necaxa con criptomonedas. La realidad es que activos como los NFT suenan muy interesantes en el presente y futuro de las inversiones y las finanzas, y el Necaxa está dando un paso al frente hacia la innovación digital con este tipo de proyectos. Ciertamente, los NFTs apenas se están dando a conocer y todavía no se encuentran totalmente regulados. Sin embargo, son activos que tenemos que poner bastante atención, ya que el mundo va hacia esa dirección. Les mando un gran abrazo, financieros. Cuídense y nos vemos pronto.